Hola, hola, bienvenida a la lección número 2 de la serie Biblia 101. En este video estaremos hablando por qué es importante leer la Biblia. En la lección anterior aprendimos que la Biblia es un conjunto de libros inspirados por Dios, escritos por los hombres. Conocimos un poquito de su estructura, cómo se divide o cómo se clasifican los libros, resumimos un poco su mensaje y también aprendimos a buscar pasajes bíblicos. Si aún no has visto esa lección, te la dejo aquí arriba. Muchas veces escuchamos o nos dicen que como hijos de Dios debemos de leer la Biblia. Y a veces pensamos que es suficiente leer los días que vamos a la iglesia o nos conformamos con el versículo del día que nos manda nuestra aplicación. Pero es muy importante que todos los días tengamos un tiempo de intimidad con el Señor. La lectura de la Biblia es una disciplina espiritual que no podemos ignorar o simplemente dejar a un lado. Debemos darle prioridad, es un hábito que debemos de cultivar con diligencia y con intención, ya que leerla trae alimento a nuestro espíritu. Pero, ¿por qué debo leerla? ¿Por qué es tan importante? Déjame decirte que no hay mejor manera de saber quién es Dios y cuál es su voluntad que leyendo la Biblia. A través de ella podemos saber qué le agrada, qué le desagrada, cómo es su carácter, cómo se comporta, podemos conocer sobre su poder y también qué espera Él de nosotros como sus hijos. También podemos conocer sobre Jesús, su testimonio y su obra redentora en la cruz. Al leer la palabra y conocerlo a Él, podemos aprender a discernir su voz. Podemos conocer que Dios es soberano, todopoderoso, justo, amoroso, misericordioso, entre muchas cosas más. La Biblia es la palabra de Dios. Es palabra viva porque cuando la leemos entra en nosotros y produce cambios, nos limpia, nos renueva, endereza lo torcido, nos perdona. Hebreos 4:12 nos dice: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es nuestra guía, es un mapa, nos da dirección. El Salmo 25, verso 4 nos dice: muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. El Salmo 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia nos ofrece sabiduría atemporal, trasciende culturas y generaciones. La palabra de Dios es actual, no tiene caducidad. Tú puedes leer la Biblia hoy, mañana o dentro de un año y siempre vas a encontrar algo nuevo, aunque sea un pasaje que ya hayas leído varias veces. Y también puedes aplicar la palabra a diferentes temporadas en tu vida. La Biblia es una espada que nos ayuda a ir en contra de los ataques del enemigo. La Biblia nos brinda consejos que podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida, como las finanzas, el matrimonio, la crianza de los hijos. La Biblia es única y confiable. El Salmo 119, 160 nos dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La Biblia está tan hermosamente diseñada que la misma Biblia interpreta la Biblia. La Biblia confirma la Biblia. Esto se le conoce como intertextualidad bíblica. Es tan actual para nosotros como cuando fue escrita. Las Escrituras son la palabra revelada de Dios. Conocer la palabra de Dios nos aleja de todo engaño. Debemos leer y estudiar la Biblia porque hay muchas enseñanzas falsas y la Biblia nos enseña a distinguir lo falso de lo verdadero. Colosenses 2:8 nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, basadas en las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. También en Mateo 24 Jesús les advierte a sus discípulos diciendo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Conocer lo que dice la Biblia nos libra del engaño. La Biblia es una fuente de palabra verdadera. Leer la Biblia aumenta nuestra fe y nos hace permanecer firmes en medio de las dificultades. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra nos dice cuánto nos ama Dios, nos enseña a aborrecer el pecado y todo lo que nos aleja de Él para que así podamos alcanzar la plenitud. La Biblia no es solo para leerla, sino que también debe ser estudiada para que la podamos aplicar día a día. La Biblia está llena de buenas noticias. Cuenta la misma historia desde Génesis hasta Apocalipsis, porque cada parte de la Biblia no corrige lo que sucedió antes, sino que expande la revelación que Dios nos da de sí mismo a través del tiempo y nos muestra que ésta siempre conduce a Jesús. Leer la Biblia nos ayuda a conocer y a vincularnos con lo que Dios quiso y quiere decir, para que al conocerlo a Él y a su historia,
nuestra sea transformada y de esta manera podamos ser colaboradores de su plan. El propósito de leer la Biblia no es solamente aumentar nuestro conocimiento, sino que traiga transformación a nuestra vida. Leer la Biblia nos ayuda a entender la historia de la humanidad, el presente, el pasado y el futuro. La Biblia contiene muchas profecías que ya se han cumplido y muchas más que están por cumplirse. Al leerla podemos observar las señales de los tiempos, no para temer al final, sino para prepararnos para el regreso de Jesucristo. Todos tenemos acceso a la voz de Dios a través de las Escrituras. Ya que platicamos algunas de las razones por las que deberías de estar leyendo tu Biblia, ahora sí vamos a la parte más práctica. Leer la Biblia al inicio puede ser un poco intimidante porque es muy amplia y es normal no saber cómo iniciar. Hace unos días hice una encuesta en mi cuenta de Instagram y antes que nada quiero agradecer a las personas que se tomaron su tiempo para contestar porque sus respuestas me fueron de mucha utilidad. La primera pregunta que hice fue: ¿cuántas veces lees la Biblia a la semana? Y las opciones eran todos los días, de 1 a 3 veces, más de 3 veces o solamente cuando voy a la iglesia. Y muy pocas respuestas fueron todos los días, algunas respuestas fueron de 1 a 3 veces por semana, pero la mayor parte de las respuestas fue solamente cuando voy a la iglesia. Y con estas respuestas quiero animarte a que no solamente te conformes con lo que lees cuando vas a la iglesia o con las migajas que te da el versículo del día, porque Dios tiene muchísimo más alimento para ti preparado. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta que hice, que decía: ¿qué te impide leer constantemente tu Biblia? Y tenía 3 opciones. La número 1 fue no sé cómo hacerlo, cómo iniciar, no tengo tiempo, y la última fue no me interesa leer la Biblia. Gracias a Dios nadie respondió que no le interesa, pero la respuesta más popular fue no tengo tiempo y muy poquitas personas me pusieron no sé cómo hacerlo o cómo iniciar. Y con muchísimo amor quiero decirte que no hay pretextos para no leer la Biblia. El pretexto más común que ponemos es no tengo tiempo. Así como hacemos tiempo para salir con amigas, para ir al súper, para ir al gimnasio, a ir a alguna cita médica, algún cumpleaños, algún festejo. Si es necesario anotarlo en tu agenda, hazlo. Si es necesario que pongas un recordatorio en tu celular, hazlo. Tal vez al inicio no puedas sentarte a leer media hora, 1 hora. Quizá me digas: oye Vanessa, tengo hijos, no tengo tiempo de leer, estoy ocupada todo el día, o tengo mucho trabajo, ¿en qué momento lo hago? Pero con 10 minutos que dediques de manera intencional todos los días, estoy segura que comenzarás a ver los beneficios que esto tiene. Gracias a la tecnología, hoy en día tenemos aplicaciones que podemos descargar en nuestro celular donde traemos la Biblia y no necesitas sentarte a leer, que sería lo ideal. Pero para iniciar puedes descargar estas aplicaciones y poner ahí la Biblia y te la va narrando. Lo único que tienes que hacer es escuchar. Puedes reproducirla mientras lavas los platos, mientras haces la comida, mientras doblas ropa, tal vez mientras vas manejando al trabajo o a la universidad. Creo que es muy práctico y es una muy buena opción para iniciar. La siguiente respuesta fue no sé cómo iniciar a leer. Y si nunca has leído tu Biblia, yo te recomiendo que comiences leyendo los evangelios que están al inicio del Nuevo Testamento, que serían el libro de Mateo, el libro de Marcos, Lucas o Juan. Después pudieras leer el libro de Salmos, que fueron escritos en gran parte por el rey David, en los cuales podemos encontrar cantos de alabanza, himnos, poemas dedicados a Dios. Y también está el libro de Proverbios, que está lleno de consejos para nuestra vida diaria. Y algo que me gusta mucho de este libro es que hay 31 capítulos, o sea que puedes leer un capítulo al día. También existen muchos planes de lectura que puedes seguirlos, pero cuando ya hayas establecido el hábito de la lectura. Estos planes son muy buenos ya que te pueden ayudar, por ejemplo, a leer la Biblia completa en 1 año. Y esto nos lleva a una duda que me escribieron, que fue: llevo mucho tiempo leyendo planes, pero nunca los acabo. A veces son muy largos, si me atraso un día, me desmotivo y me cuesta trabajo ponerme al corriente. Quiero decirte que si estás siguiendo un plan y te sucede esto, no intentes leer todo lo que no has leído, todo lo que te atrasaste. Simplemente toma el plan en el día que te corresponde y lee eso, porque si no va a ser muy difícil que tengas ganas de seguir leyendo. Para terminar, quiero decirte que antes de leer le pidas ayuda al Espíritu Santo y que sea Él quien te revele y te ayude a entender lo que estás leyendo.
que quite toda distracción de tu mente, de tu entorno, para que puedas escuchar la voz de Dios a través de la lectura. Espero que te haya gustado este video y que desde hoy tomes tu Biblia y comiences a leerla. Si tienes alguna otra duda, algún comentario, alguna pregunta que hacer, me la puedes dejar en la cajita en la parte de abajo. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las lecciones que vienen. Y si conoces a alguien que este video le pueda ser de utilidad, te invito a que se lo compartas. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!